Vamos a hacer una oración para rogar, para implorar la presencia de Dios en nuestro medio, allí donde estamos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado queremos elevar esta plegaria para pedirte perdón por nuestras faltas, para poder presentarnos, Señor, por medio del sacrificio de tu Hijo, como siervos que queremos trabajar en tu obra. Tu iglesia está siendo muy, muy sacudida, Padre. Y nosotros estamos dormidos. Despierta atalayas y que el espíritu de Elías, Señor, descienda sobre tus fieles para que tengan el valor para proclamar tu verdad, tu palabra y tu carácter a este mundo. Que las palabras que se digan sean inspiradas, Señor, y que el Espíritu Santo pueda impresionar nuestros corazones, nuestra mente, para aprender de ello. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Otra vez, siempre doy la bienvenida. Hoy tenemos un tema bastante interesante. No sé si ustedes ven las noticias. Voy a dar por sentado que sí. Pero las noticias de esta semana nos hablan de que hay ¿cómo se puede decir? Una avalancha de apostasía dentro de nuestras filas. Lamentablemente. Y eso está repercutiendo en muchas iglesias. Hoy vamos a hablar un poco de la realidad de lo que pasó en Estados Unidos en una conferencia dentro de un estado de los Estados Unidos que es el estado de Dakota. Voy a referirme a las fuentes oficiales, ¿sí? Pero quisiera basar este tema, esta prédica, en lo que nos dice la palabra de Dios. Busquemos en nuestras Biblias el libro de Tito. Tito está después de 2 de Timoteo. Capítulo 1, verso 15 y 16. Y leo. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Nunca mejor dicho para este tema. Tito nos manda a nosotros a que dentro de la iglesia, porque en el segundo versículo, el 16, comienza diciendo, profesan conocer a Dios. Es decir, está hablando de un determinado grupo de rebeldes que profesan conocer, se sientan en la iglesia, se paran en un púlpito, ¿sí? Pero con los hechos lo niegan. Hablar es una cosa, hacer es otra en la vida de ellos. La conferencia de Dakota vota a favor de la ordenación sin tener en cuenta el género. Esta es una noticia del 10 de junio, o sea, el comienzo de esta semana. Y la voy a leer, está sacada de un boletín del Fulcrum dentro de la Iglesia Adventista en Estados Unidos, un artículo escrito por Jerry Wagner. Y dice así, Dakota del Norte. En una sesión reciente de la circunscripción, el Comité Ejecutivo de la Conferencia de Dakota recomendó a sus miembros que ordenaran a personas que se sintieran llamadas, entre comillas, sin importar su género.
Más tarde, esa misma tarde, una moción para presentar una discusión sobre la ordenación de mujeres en el ministerio fue rechazada. Los delegados votaron sobre una recomendación del comité ejecutivo que decía que reconocemos a quienes Dios llama independientemente de su género y los ordenamos al ministerio del Evangelio en la conferencia de Dakota. La moción fue aprobada por casi el 60%. El comité ejecutivo de Dakota debería ser despedido y reemplazado con personas que sigan las pautas bíblicas sobre el liderazgo de la iglesia. Consciente o inconscientemente están contribuyendo a la confusión de género, que en última instancia resultará en la ordenación homosexual. Después hay un video que menciona. Con lo que el mundo acaba de presenciar en la división de la Iglesia Metodista Unida, la conferencia de Dakota está mostrando una notable falta de discernimiento y claridad bíblica. Acá nos menciona que no solamente se va a ordenar al ministerio a personas sin importar su género, sino que esa frase no solamente involucra a las mujeres, porque los hombres siempre fueron ordenados al ministerio, pero las mujeres no. La voz oficial de la iglesia en su votación recomendó en el 2015 una negativa a aceptar las mujeres al pastorado llamado femenino. No es bíblico, no está asentado en los testimonios. Nunca el pueblo de Dios ha sido testigo de que la mujer tenga que ejercer ese liderazgo pastoral. Fíjense ustedes, hay un fundamento bíblico en el mismo libro de Tito, versos 6 y 8, capítulo 1, habla sobre los requisitos de ancianos y obispos. Y dice así: el anciano y el obispo eran los dirigentes en esa época, lo que hoy serían los pastores, ¿no? Dirigentes religiosos. Y tenía que tener estos requisitos, que fuera irreprensible, es decir, una conducta que nadie lo tenga que señalar con el dedo. Marido de una sola mujer, un hombre, y no tener, como cierta cultura de esa época, los árabes tenían varias mujeres. No, no, una sola mujer. Ese era el plan de Dios, ¿sí? Que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es decir, que esa persona que está casado con una mujer, que tenga hijos y que esos hijos demuestren que fueron criados en el temor de Dios, para que no sean acusados de que eran unas pequeñas joyitas, como diríamos hoy. ¿Por qué es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio? Hay personas que son soberbias. La soberbia está dada como que a mí nadie me dice nada. Nadie tiene autoridad de corregirme. Nadie tiene autoridad de amonestarme. Yo no acepto consejo de nadie. No quiero que nadie me diga nada. El soberbio es eso. Es la autosuficiencia en superlativo. No iracundo. Hay situaciones cuando uno tiene este cargo muy especial en que hay dirigentes que son irascibles, no les gusta que les lleven la contra. En mi experiencia como anciano de iglesia en Buenos Aires, al lado del pastor, me ha tocado ver situaciones muy extremas y muy tristes. Incluso hay en videos también donde pastores que son muy rápidos de levantar la voz y otros, lamentablemente, también levantar la mano. Hay pastores y esto es común, dentro de la iglesia adventista, hay pastores adventistas que golpean a sus mujeres. Hay ancianos que la golpean a sus mujeres y a sus hijos. Son muy irascibles, ¿sí? Montan en cólera. Bueno, ese requisito, si tú tienes ese requisito como pastor, tú no eres apto
para dirigir una congregación. No dado al vino, no pendenciero, no peleador, no, obviamente que no le gusten las bebidas alcohólicas, porque obviamente las bebidas alcohólicas sabemos que nos hace perder la conciencia, la sobriedad y el buen juicio, ¿sí? Que no sea peleador, no codicioso de ganancias deshonestas. Ahí viene, es un tema muy interesante el tema del dinero dentro de la iglesia, ¿sí? Todos estos requisitos lo tenía que tener este hombre para que sea ordenado obispo o anciano o pastor. Este hombre tenía que ser hospedador, ¿sí? Hospedador en el sentido de decir un hombre servicial. Si él tenía que ceder lo suyo, lo cedo. Ese era el espíritu que existía en la primera generación de la iglesia del Señor. Amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Un ejemplo. ¿Nosotros creemos que existen hombres así? Sí, existen. Pero también están nosotros. Estas son las características que la palabra de Dios menciona que los que dirigen, los que tengan cargos administrativos y pastorales para guiar una grey, un rebaño de almas al cielo, tienen que reunir estas características. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tener el don de la enseñanza y también tener el don de la defensa de la fe, ¿sí? Son características que cuando hoy en día un pastor, o mejor dicho, un licenciado en teología, termina la carrera de teología y lo mandan a una iglesia para que sea ayudante de un pastor durante 4 o 5 años, y el pastor ya ordenado lo va guiando para entrenarlo para que pueda ser un pastor con las credenciales, porque hay que ordenarlo pastor por imposición de manos, y después él puede ejercer toda la vida como pastor ordenado. Pero esos son los requisitos. Si no tiene estos requisitos, si le gusta el dinero, o le gustan las mujeres, o es pendenciero, peleador, o es iracundo, no sabe enseñar, no sabe defender la fe, no califica. Tiene que estar casado, para que ninguna mujer soltera o casada vaya y le arruine su ministerio. Tiene que defender a sus hijos, criarlos en la sana doctrina y que los hijos también sean temerosos de Dios y sujetos a la autoridad de los padres. Si no es fácil que estas personas puedan ejercer un dominio correcto con la bendición de Dios sin que cumplan estos requisitos. Ahora, nosotros sabemos que dentro de la iglesia adventista hay grupos, y no voy a hablar de la iglesia adventista en general porque no es así, pero sí hay grupos de presión muy grandes, hay grupos de presión muy importantes en la dirigencia allá arriba, en la conferencia general y especialmente en las conferencias o en las uniones donde están, sabemos que la iglesia adventista se divide en 13 uniones o 13 distritos que abarcan el mundo. ¿Sí? La Unión Norteamericana, especialmente lo que conocemos las uniones donde están los países del primer mundo, la Unión Norteamericana, la Europea y la Australiana, donde están los adventistas de habla inglesa, eh, especialmente, ¿no? Se reconoce que las normas están muy relajadas y este es el resultado. ¿Qué significa rebajar las normas? Adaptarnos, simplemente adaptarnos, no entrar en conflicto con nadie. Y eso en las cosas del Señor es muy delicado. Acá menciona eh, un video donde está mencionado este tema en el artículo,
¿sí? Y después me dice que la iglesia bautista del sur, la más numerosa en Estados Unidos, es la iglesia protestante más numerosa, los bautistas del sur, que es una iglesia conservadora, ¿sí? Tiene esa lucha a pesar de que dieron marcha atrás a la ordenación de la mujer porque captaron que se volvían más relajados o liberales, ¿sí? En cuanto a las doctrinas. Entonces, en el video aparece también un delegado diciendo que la ordenación de la mujer rompe el orden de la creación de Dios y está expresamente prohibida en la Biblia. ¿Está prohibida en la Biblia? O sea, ¿la ordenación de la mujer está negada en la Biblia? Sí, completamente. No hay un registro en el pueblo de Dios. Hay registros, sí, en la Biblia, pero habla de pueblos paganos, ¿sí? Tenemos los filisteos, tenemos Esther, eh, que ella vivía en una nación pagana, ¿sí? Adoraban a Ecrón y a otros dioses, entonces había sacerdotisas, pero no en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía una liturgia muy definida, muy detallada, muy desarrollada, ¿sí? Donde se menciona que la tribu de Leví se iba a encargar de la comunión de todo el pueblo de Israel con Dios. Ellos iban a administrar la parte espiritual de toda la nación. Y esa tribu estaba obviamente dividida en hombres y mujeres. Las mujeres no entraban en ese, no entraban en esa categoría, sino los hombres. Y no cualquier hombre, eran los descendientes directos de la familia de Aarón, ¿sí? Que podían calificar para sacerdotes y sumos sacerdotes que ministraban en el santuario, en el tabernáculo de Moisés y después en el de Salomón. Hermana, Sí, en la Biblia también tenemos el caso de Ruth, la que se casó con Boz, que ella era una mujer pagana que vivía en un pueblo pagano, en un país pagano, con Noemí. Noemí, que era israelita, era una mujer judía que se fue a vivir a ese país pagano cuando tuvieron ese éxodo en Israel. Ella se fue con su esposo, perdió su esposo y sus hijos, dos hijos, sí. dos hijos. En ese país pagano adoraban a dioses paganos y habían sacerdotes célibes y habían sacerdotisas y vestales las que servían ahí en el templo, que eran claramente ordenadas. Y ese es un ejemplo bíblico también de que habían mujeres ministrando en esos cultos a esos dioses extraños. En el Nuevo Testamento tenemos a la diosa de los Efesios, digamos, Diana, Ujú, era una deidad, mujer, y la ministraban las sacerdotisas, que aparte eran vestales o eran prostitutas también, ¿no? ujú. Eso era el paganismo, no hay ningún inconveniente. Los paganos y adoran y adoraban al príncipe de las tinieblas, disfrazado de muchas deidades. Pero el pueblo de Israel no. Tenía constantemente una seguridad de parte de Dios que todo aquel que obedeciera la palabra de Dios gozaba de la bendición de Dios, especialmente los dirigentes, porque sabemos que Satanás es astuto y cuando él sabe que puede poner de rodillas a un dirigente, esa iglesia más temprano que tarde también estará de rodillas. Hay que quebrar al dirigente, al pastor o a la junta de iglesia y toda la iglesia le seguirá. Hasta el día de hoy pasa eso. Acá menciona también una organización homosexual conocida como Kinship. Esta es una organización adventista, o mejor dicho, se dice adventista, porque en la práctica no lo son. Exactamente como el versículo que leímos al comienzo, ¿no? Y se aplica exactamente a este grupo, Kinship, que está en Estados Unidos, son adventistas, leen a Elena de White, defienden a Elena de White, defienden la iglesia,
pero obviamente son muy liberales. Están a favor de la ordenación de la mujer, a favor de la ordenación de los homosexuales, a favor de la música moderna, a favor de los recitales dentro de la iglesia adventista con música moderna, etcétera, etcétera. Que dice, esta organización se autoconsidera adventista, pero no tiene membresía oficial. Hacia fines del año pasado, anunció que iban a tener un congreso en el predio de la Iglesia Adventista de la Sierra, California. La administración de la asociación no se los permitió, a pesar de que había sido aceptado por esa iglesia, la que insistió por mantener su decisión. Pero la administración de esa asociación se mantuvo firme. Finalmente, esta gente realizó esa organización en un hotel y allí tuvo su congreso. Ellos, yo lo estuve leyendo al Kinship y la verdad que hermanos son escandalosos. Están a favor de los tatuajes, no, tú puedes hacer lo que quieras. Tú puedes, dentro de la iglesia adventista, ellos se reúnen obviamente en otros templos, no en los templos oficiales adventistas, pero sí se autodenominan adventistas. Pero tú puedes hacer lo que quieras, no hay límite. Es muy triste esa organización. Después, el presidente de la Asociación de Oregon despidió a 29 pastores por falta de fondos y luego renunció él. Correspondería que la hermana secretaria ejecutiva ocupase su lugar, pero no era o no es ordenada al ministerio y la unión, una sorpresa positiva, no acepta su ordenación. La lucha sigue y a todos lados llega la prueba. Cuando algunos advertíamos años atrás que luego de la ordenación de la mujer, que si lo conseguían, iban a terminar ordenando homosexuales. No sé si ustedes se acordarán, hermanos, que hace años, en el 2015 fue la última votación en el Congreso de Texas, en la Conferencia General, donde se rechazó otra vez la ordenación de la mujer y fue que el dirigente, el pastor que lideraba la Unión Norteamericana, él dijo, perfecto, si la Conferencia General no nos da permiso, nosotros ordenaremos mujeres al pastorado igual. Lo mismo. Fue en ese entonces que en Washington los edificios de la Unión Norteamericana y de la Conferencia General estaban juntos y se separaron. Cada uno fue por su lado. ¿Sí? O sea, la Unión abandonó los edificios y montó su tinglado en otro lado. Y desde ese momento, cuando ya por tercera votación se rechazó la ordenación de la mujer, el debate era, y me acuerdo que el pastor Bor lo decía en su momento, entre otros pastores, si se concede la ordenación de la mujer con los argumentos que sostienen esta gente, detrás vienen los homosexuales, porque van a usar los mismos argumentos. Y esto decía, no, 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 ustedes exageran, no, no, no es así. Estamos hablando de la organización, los homosexuales nunca entrarán, no van a entrar, no pueden entrar. Hoy se ha cumplido esa profecía de ciertos pastores. Los mismos argumentos que han utilizado para la ordenación de la mujer son los que se utilizan para la ordenación de homosexuales al ministerio. ¿Sí? Lo estamos viendo. Es increíble cómo la apostasía sigue avanzando. La mujer debe someterse al varón y no a una institución. La palabra de Dios a nosotros nos enseña que la mujer tiene un orden privilegiado dentro del orden en la familia humana de parte de Dios. Pero el liderazgo es dado al varón. Y hay historias interesantes, vamos a comentar una nomás por el tiempo, que es bíblico, no hay un fundamento. Y se habla de la mujer, porque si hubiera habido un antecedente bíblico de que un afeminado o una lesbiana dentro de la Biblia hubiera pretendido el sacerdocio del levirato, seguro que la sacan de campamento y la apedrean en el momento. Pero hoy lo estamos viendo.
Nosotros tenemos acá estos versículos que dice así, el versículo 12 de 1 de Corintios. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Y vamos a ir al número 12, el libro del Número, en el Antiguo Testamento. Hay una historia interesante que vamos a desgranar un poquito. Éxodo, Número capítulo 12. Voy a leer todo el capítulo porque no es largo, pero es muy ilustrativo de esta situación. María y Aarón murmuran contra Moisés, dice así. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Hablan de Moisés, Moisés se casó con una mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y Jehová les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ahí es donde ellos dijeron, nosotros somos hermanos de Moisés. ¿Y por qué tiene que hablar solamente Dios a través de Moisés? Él puede hablar a través de mí. Yo soy Aarón. Y María dijo, bueno, también a través de mí. Somos hermanos, somos de la familia. ¿Por qué solamente Moisés? Cuando un pastor se pone delante de un púlpito, cuando no califica, está hablando o queriendo hablar de parte de Dios. Pero Dios no lo puso allí. O no tiene la autorización bíblica para ejercer ese cargo. Y Dios les pregunta a ellos, yo con él hablo cara a cara, ni siquiera en sueños ni en visiones. Él es muy amado por mí. No tuvieron en cuenta eso. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Y así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Hasta aquí la palabra del Señor. Esta experiencia a nosotros nos muestra que con la cosa de Dios no se puede cambiar, jugar. No, tú no puedes poner tus disposiciones para ejercer una actividad que tenga que ver con lo espiritual
o con el pueblo de Dios, mucho menos en la dirigencia. Dios le dice acá a ellos, ustedes hicieron locamente, ustedes actuaron mal, ustedes, ¿cómo se les ocurre hablar así de mi siervo? Si yo a él me le muestro cara a cara, a ustedes se les ocurre pensar, pero es que el Señor también puede hablar por nosotros. Si en este momento nosotros, como pueblo adventista, aceptáramos abiertamente como iglesia, desde la conferencia general, es un ejemplo, que se puede ordenar la mujer al pastorado y también a los homosexuales, ¿en qué estado de rebeldía caería la iglesia adventista? En una apostasía generalizada. Y este pueblo sería reprendido duramente por Dios. Nosotros sabemos que con el Señor las cosas no son negociables. Yo no puedo adaptarlas. Es imposible. La palabra de Dios lo ha determinado y la palabra de Dios se debe obedecer. Leímos en Tito los requisitos que se debe tener para ministrar un rebaño. ¿Tú quieres cambiarlo? ¿O tú quieres anularlos? ¿Tú quieres actualizarlos? Tú puedes hacer lo que quieras, pero tú te la tienes que ver con Dios después. Y el que está a tu lado no puede ni debe estar en conformidad contigo porque él también es partícipe de la rebelión. Estos casos son muy serios, pero es una apostasía que está avanzando. La hermana Huay ya menciona que esa apostasía es una apostasía generalizada, donde nosotros podemos entender que va a llegar a un extremo en que Dios va a tomar cartas en el asunto de manera muy directa. Y les puedo asegurar, mis queridos hermanos, yo no quisiera estar en esa lista de apóstatas del cual el Señor tenga que reprender. Quiera el Señor y ruego al Señor que tenga misericordia de mí y de todos nosotros, para que no seamos tenidos por rebeldes. El apóstata abandona la fe, pero el rebelde abandona la fe y lucha contra Dios. Por eso el enemigo de Dios, Satanás, es el gran rebelde, el líder, porque va a deshacer todo lo que Dios quiera cumplir en el pueblo de Israel espiritual. En Hebreos, capítulo 13, 17, leemos un versículo que dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta para que no hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Nosotros debemos someternos a nuestros pastores. Yo tengo un hermano pastor, al cual amo en Cristo y amo en la sangre, y hace tiempo que le vengo pidiendo, voy a comentarlo ahora porque quiero comentarlo, que tengamos la Santa Cena. Tiene su agenda muy llena, muy completa y no tiene tiempo. Y me sujeto, pero hay personas que no tienen en estima la autoridad de un pastor. En Bruselas, una vez me invitaron a predicar en la iglesia del grupo brasilero, los hermanos de portugués, para cerrar una semana de oración y sin ningún problema, el director, el primer anciano y la hermana que estaba haciendo de la obra misionera me pidió que vaya a predicar y justo ese sábado el pastor de la iglesia apareció, no tenía que estar, pero apareció y me dijo, hermano, usted no puede predicar. Entonces, le digo, bueno, no sé, acá el anciano me pidió. Y ya estaba comenzando
el canto para que yo fuera atrás, nos reuniéramos los tres que íbamos a pasar a la plataforma, y me llama la hermana, hermano, ven, y digo, mire, habla con el pastor porque el pastor no me deja pasar. ¿Cómo? No, él no va a predicar. Pero pastor, yo lo invitó el primer anciano. El hermano tiene que predicar, él no va a predicar. Estábamos hablando el seminario de 1888. Interesante el tema por el cual no me dejaron predicar. Entonces, él me dijo, pero pastor, yo lo invité y él va a predicar. Él no va a predicar. Y yo estaba en el medio. Entonces le dije, mire, yo no me voy a poner en contra del pastor. Y no subí a la plataforma por respeto. Hay situaciones en las que uno tiene que tener cierta disciplina dentro de la iglesia y nosotros debemos sujetarnos. Bueno, aquí en León me ha pasado, acá me ha pasado lo mismo. Acá en León me han dicho, usted no va a predicar. Cuando estábamos haciendo la segunda parte de la predicación de los puestos de avanzada, la única vez que tuve acceso al micrófono, viene el pastor sorpresivamente y me dice, usted no va a predicar. ¿Por qué? Orden de arriba. Bueno, pero ¿por qué? Orden de arriba. Basta. Y los hermanos estaban todos en la iglesia llena. Y viene la hermanita que estaba organizando por la tarde, hermano, ven que ya está. Y le digo, mire, hermana, no puedo. ¿Cómo que no puede? No, porque estoy acá, el pastor me dice que no. Sí, él acá no va a predicar porque no está autorizado. Y viene de la orden de arriba. Sí, pero hermano, pastor, le digo, está toda la gente esperando. No, eh, tampoco. A veces no entendemos las cosas del Señor o las cosas del enemigo, pero sí tenemos que entender que debemos sujetarnos a los pastores, en tanto y en cuanto no contradiga mi conciencia o que contradiga abiertamente la palabra de Dios. Es muy importante que tengamos eso en cuenta, porque Dios está arriba, está mirando todo y está escuchando todo y está anotando todo. Nosotros en esta última etapa del conflicto nos encontramos en la disyuntiva de que está avanzando esta oleada del liberalismo ya dentro de nuestra querida y muy amada Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ciertos dirigentes, siempre lo digo, no es la Iglesia Adventista en general, porque la Iglesia Adventista somos nosotros, son ustedes, pero ciertos dirigentes adventistas están abriendo la puerta para que entren personas que son rebeldes y que nos enseñen su forma de vida y que nosotros debamos aprobarlas en abierta oposición a la voluntad del Señor. El mundo parece querer venir de vuelta de ese liberalismo cuando en algunos lugares, muchos en nuestra iglesia, están de ida. Algunos dicen, no, yo ya estuve, ahora hay cosas, hay que seguir creciendo. Europa se vuelca a la derecha y se levanta contra la inmigración porque se está llenando de musulmanes que están causando serios problemas. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Menciona el artículo la ultraderechista presidenta de Italia, Meloni, se expresa abiertamente contra la pluralidad de género y en Estados Unidos discuten que este país se fundó sobre la base del cristianismo y otros insisten en que se fundó sobre la base de la libertad de conciencia, no como una nación cristiana. Y esta última frase es interesante, porque la libertad de conciencia no es lo mismo que fundamentos cristianos. ¿Y quién tiene razón? Bueno, en cierta manera los dos, pero ahí es donde se van a dividir las aguas. Con ese mismo criterio se están levantando escuelas donde se adoctrina a los niños a que adoren a Satanás, a Baphomet, ¿no? Y eso está permitido. ¿Por qué? Porque si a los cristianos le permiten que ellos hablen de Cristo, ¿por qué yo no voy a permitir que se hable de Baphomet? La libertad de conciencia, ¿no?
El ambiente está propicio para que quieran imponer marcas cristianas en Estados Unidos y Europa, especialmente como lo promovía ya el Vaticano en tiempo de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Proponían el domingo como una marca que haría sentir a los inmigrantes de otras religiones que esa era tierra cristiana, católica, obviamente. Y es en ese contexto que la voz de nuestro pueblo se levantará contra ese espíritu vindicativo de un cristianismo apóstata, para exaltar al Creador y su verdadero día de reposo, que es el sello de Dios, el sábado. ¿Qué es lo que dijo la hermana Juárez con respecto a esto? La hermana Juárez menciona, dos citas voy a leer, dice, incitado por el adversario de toda justicia, muchos llaman bueno a lo malo y verdad a la falsedad. Es como lo describió el profeta, la verdad está caída en la calle y la equidad no puede entrar. Es porque tal es la condición y espíritu del mundo que Dios llama a su pueblo a salir y mantenerse separados. Salir de Babilonia no significa solamente salir de las doctrinas espurias, contaminadas, corruptas que enseña Babilonia, sino también salir de Babilonia, salir del sistema, salir de las ciudades, por ejemplo, que se nos llama a nosotros, porque Babilonia está allá, no está en el campo, Babilonia no está en el campo, permea todo, pero su centro de control está en la ciudad. Aquellos que se mezclan con el mundo llegarán a ver las cosas tal como el mundo las ve, en lugar de verlas como Dios las ve. El pueblo de Dios verá las cosas como Dios las ve. Y la sierva del Señor dice en otra cita, es una ley del espíritu humano que nos hacemos semejantes a lo que contemplamos. El hombre no se elevará más allá de sus conceptos acerca de la verdad, la pureza y la santidad. Recuerdo una vez vivía cerca de una tienda donde vendían cómics, la revista de fantasía y de los héroes, bueno, los cómicos. Y vendían figuras, afiches, todo el mundo del cómics. Y una vez veo que sale de la tienda un muchacho joven, vestido exactamente como en la película de Matrix, Neo. Igual. La, la capa, los zapatos, las gafas, era Neo. Porque había un cómic de Matrix. Y después vi a otra de esa misma casa que salía, o sea, salían personas que representaban en su vida lo que ellos consumían, que eran las revistas fantasiosas en cómics. Bueno, así sucede en nuestra vida espiritual. Todo lo que nosotros, con lo que nos relacionamos, va a terminar influyendo sí o sí en nuestra vida espiritual. Todo. Si el espíritu no sube nunca más arriba que el nivel humano, si no se eleva mediante la fe para comprender la sabiduría y el amor infinitos, el hombre irá hundiéndose cada vez más. Los adoradores de falsos dioses revestían a sus deidades de cualidades y pasiones humanas, especialmente los griegos, ahí donde los griegos sobresalen. Todos sus deidades eran héroes pasados, muertos, pero los deificaban, ¿sí? Y rebajaban así sus normas de carácter a la semejanza de la humanidad pecaminosa. Como resultado lógico, se corrompieron. Esto está en Patriarcas y Profetas. La Biblia nos dice dos consejos. Vamos a buscar en Romanos capítulo 12, que dice así. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿cómo tú puedes entender la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, si tú no te conformas al mundo? Si tú te conformas al mundo, tú no puedes entender la voluntad de Dios. Por eso en Babilonia tenemos la experiencia de los muchachos, Daniel 1 y 2, sobre qué pasó con ellos.
¿Por qué ellos no se conformaron a la idiosincrasia, a la cultura, a todo lo que tuviera que ver con Babilonia? Porque propusieron en su corazón no contaminar, especialmente con la comida. Pero en todas las demás cosas, ellos se mantuvieron puros, se conformaron a la voluntad de Dios y entonces comenzaron a entender cuál era la voluntad de Dios buena y perfecta. Aquella persona que no quiera conformarse a la voluntad del Señor, por más que tenga una vida piadosa, no puede interpretar la voluntad de Dios, porque no está en su alcance, ni intelectual ni espiritual. Su vista espiritual tiene una venda, no puede ver, por más que se esfuerce, no puede ver, no podrá ver tampoco. Porque el Dios de este mundo, de la cultura moderna, este es el Dios de este mundo ahora, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio. Satanás tiene mucha influencia sobre los incrédulos. Y hay incrédulos que van a la iglesia, ¿sí? Por cultura, por costumbre, por cargo o por diferentes motivos, pero Satanás les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en su mente la voluntad de Dios. Hay una noticia del pastor Alberto Treyer que habla sobre este tema. El pastor en su momento había hablado ya en el año 2015 y meses posteriores, lo seguí muy de cerca a esa época, sobre su postura anti-ordenación de la mujer, conservadora, y fue llamado de nuevo para un reportaje, está en YouTube estos días, y él dio su punto de vista con respecto a esto. Y él menciona así: de acuerdo al resumen magistral con gráficos del video que compartí y que está más abajo, todas las iglesias que hoy ordenan homosexuales al ministerio evangélico comenzaron con la misma estrategia liberal. Fíjense, primero, llamados al diálogo y a estudiar la Biblia. O sea, vamos a dialogar, vamos a sentarnos y dialogamos, ¿sí? Buscando hacerle decir al texto, a la palabra de Dios, lo contrario de lo que dice, o argumentando que no dice nada, lo que significa embarrar la cancha, es un término argentino, ¿sí? Para que nadie pueda oponerse a esa agenda. Esto último lo digo en mis palabras. Después, llamados a ordenar primero diaconisas, ¿sí? Después, tercero, llamados a ordenar ancianas, ¿sí? Con testimonio de mujeres que son conmovedores. Ahí donde se apela al sentimentalismo, al emocionalismo. Es una herramienta muy eficaz en ciertas circunstancias. Cuarto, requerimientos a ordenar entonces a pastoras. Hay un país que se ha visto obligado, entre comillas, a ordenar, hablo de la iglesia adventista, ¿no? A ordenar mujeres pastoras. ¿Por qué? Porque los hombres están todos presos. Es en China. ¿Sí? Todos los hombres van presos. Y no hay quien dirija. Entonces se ordenan a las mujeres por una medida excepcional dentro de los grupos, obviamente, discretos adventistas que están en China. Pero es una medida muy excepcional. Como no hay hombres, están todos presos, entonces hay mujeres que son ordenadas al ministerio. Este fue un argumento muy fuerte en el 2015, donde dijeron, ¿se dan cuenta? Si China lo hace, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Bueno, aquí en Occidente a los pastores no se lo meten preso. Cuestión. El quinto requerimiento es aceptar matrimonios homosexuales, ¿sí? Y después, requerimientos a ordenar homosexuales y lesbianas al ministerio pastoral. Los mismos argumentos que se utilizaron para ordenar mujeres al pastorado, hoy se utilizan los mismos versículos, las mismas posturas, los mismos, valga la redundancia, argumentos, sirven para que los homosexuales tomen el púlpito.
El Papa Francisco está en la misma línea inclusiva. Notemos el término inclusión. Ese término inclusión está de moda. Hoy todo que quieras, si tú quieres ser bien visto, habla de la inclusión. Todos tenemos que estar incluidos. Es un sinónimo de ecumenismo, ¿sí? El ecumenismo le da un abrazo y una bienvenida a todo, no importa, no importa. Tú quieres estar con nosotros, ven. Tú quieres acompañarnos, ven. Tú quieres enseñarnos, ven. Tú quieres ser enseñado, ven. Todo, ¿sí? Grandes líderes evangélicos han estado admirando a estos últimos papas por su concepto de iglesia inclusiva, cuando el llamado divino es a salir de Babilonia. Lo opuesto. Al pueblo de Dios se le dice, salgan de Babilonia, pero todos estos líderes religiosos que tienen cámara en todas partes, ellos dicen, no, no, vengan a Babilonia, integren Babilonia, son bienvenidos a Babilonia. Ustedes son importantes para Babilonia. Notemos también el uso del término en forma prudente. Esa es la palabra que están usando en nuestra iglesia en Sudamérica y en general también para ordenar ancianas, ¿sí? En forma prudente. O sea, vamos a ordenar ancianas, pero en forma, o sea, muy conservadora, una señora que tenga realmente vocación de servicio, que tenga liderazgo, que tenga ciertas cualidades que se vean que pueda servir para la obra de Dios, en forma prudente. Pero ahí está la combinación, incluirlas, ¿sí? Cuando el llamado divino también es a salir de Babilonia. Notemos también que la mayoría de las iglesias locales, antes de ordenar ancianas, ¿por qué prudente? Dice, porque nunca se hizo algo así en la historia del cristianismo. Esto es algo contemporáneo. Hace 50 años, 60 años, o sea, poco. No existía ni siquiera el debate, no existía ni siquiera la idea de poder entender que eso era algo plausible. No estaba en la mesa de discusión porque ni siquiera se les ocurría a las personas que había que ordenar pastoras, mucho menos ordenar homosexual. Pero hoy es cultural. Hoy vemos en todos los periódicos, radios, canales, que la irrupción, la entrada del mundo de la gente con la banderita multicolor tiene que ser aceptado por orden legislativa. Cada país tiene que apoyar esta ideología o estas ideologías, ¿sí? ¿Cuántos Aarones están teniendo nuestra iglesia hoy que permiten levantar becerros de oro para conformar a la gente? ¿Se acuerdan la experiencia ahorita de ahorita? ¿Se acuerdan la experiencia de Aarón? Cuando Sí, Moisés se fue al claro, desierto a recibir la ley de Dios por y supuesto. Aarón, todo el mundo le decía, queremos que Moisés ha muerto, que levántanos de nuevo, queremos Dios. tener a Dios cerca otra vez, levántanos un becerro. Y ante esa presión, Aarón sucumbió y él mandó a pedir joyas, collares, aretes, pulseras, todo, derrítanlo, vamos a hacer un becerro y vamos a adorar a Jehová. ¿Sí? Ese espíritu se está replicando en miles y miles de iglesias. El mismo espíritu que le convenció a Aarón a rebajar las normas y no mantenerse firme es muy común hoy en día. Hermano Ibel. Entonces, volviendo a la palabra de Dios, donde dice que tenemos que someternos a nuestros pastores, debemos como cristianos someternos a una mujer que ha sido ordenada como pastora, cuando eso está en contra de la misma ley de Dios, o de lo que es peor, de un homosexual, porque lo han ordenado también como pastor. Bien, ahora voy a hablar personalmente, porque es una pregunta que debe ser llevada a nivel personal. Cada quien tiene su experiencia con Dios, cada quien tiene su vivencia personal con Dios.
Eh, yo no asistiría a una iglesia donde hay una mujer pastora, y mucho menos donde hay ordenado un homosexual, ya sea una lesbiana, ya sea... No tengo nada que hacer ahí. ¿Debo someterme? No, no me tengo que someter. Viola mi conciencia y viola la palabra de Dios en primer lugar. No tengo nada que hacer. Lo demás que vaya, cada cual dará cuenta de Dios, por eso es personal. Cada quien tiene que ver por sí mismo si ha estudiado la palabra de Dios o si le es llevado los vientos de cultura, ¿sí? Que existen hoy en día. O sea, ¿qué es lo que te maneja a ti, hermano, hermano? Ah, pero es que es muy buena predicadora. ¿Y a mí qué me importa? No me interesa. Satanás predica mejor todavía. Pero no porque predique mejor, yo voy atrás de él. En absoluto. Es lo que dice la palabra de Dios. Es porque tiene un carisma, tiene una energía que cuando habla a mí me hace sentir bien. Bueno, habla con Satanás. Te va a sentir mucho mejor todavía. Pero te va a llevar por el camino equivocado. Ese es un tema. Sí, Sí, hermano. yo tampoco asistiría porque por lo menos con un pastor o pastora homosexual, no, no me siento, no me siento representada y para qué asistir a un circo de eso, porque para mí no dejaría de ser sino un circo. ¿Qué santidad puede haber en un lugar de eso? Para mí no la hay. En mi experiencia personal, lo digo de nuevo, personal, a mí me ha tocado asistir a varias iglesias donde habían mujeres ancianas. Y yo, en primer lugar, lo que primero hago con esa señora, la tomo aparte y le digo, mira, hermana, usted para mí no es anciana. Yo la voy a respetar como persona, pero quiero que reconozca que yo no la admito como anciana, porque usted no tiene autoridad. Ahora, si usted quiere relacionarse conmigo, yo la voy a saludar, si vengo, no tengo, pero quiero que sepa, usted no representa lo que Dios quiere que haya en la iglesia, que es una dirigencia aprobada por Dios. Una me dijo, está bien, hermano, y otra me dijo, me da lo mismo. Al poco tiempo dejé de ir a esa iglesia porque ese tipo de congregaciones no solamente rebaja las normas en ese tema del liderazgo, sino que rebaja las normas en otros temas, en la reverencia, en la música, en en el vestido. Es decir, es una iglesia muy relajada. Obviamente, ¿no? Entonces, lo digo de nuevo, y quiero no ser incisivo, pero debo serlo. Es mi experiencia personal. Yo dejé de ir, no me siento bien. ¿Para qué voy a ir a un lugar donde no me siento bien? Mucho más en sábado, en una iglesia o congregación que dice adorar a Dios cuando está en abierta rebelión a Dios, ¿no? O sea, mi conciencia me dice, yo no tengo nada que hacer, nada. Ahora, que cada cual tome su propia decisión. Esto ya va tomando forma de decisiones personales o de experiencias personales. Cada cual tiene que tomar su propia posición también delante del Señor. Dice así, la iglesia evangélica más numerosa de los Estados Unidos, que son los bautistas del sur, son los más numerosos, votó hoy eliminar la prohibición de ordenar mujeres al ministerio pastoral en un voto muy reñido. ¿Sí? Cada vez menos les importa mucho que ese haya sido el primer paso de un buen número de otras iglesias para terminar ordenando homosexuales. ¿Sí? Y la noticia que me gustó leer, porque la verdad el Papa Francisco deja sus perlitas, ¿sí? Él dijo esta semana, y la anterior también, que hay mucha mariconería en el Vaticano. Textuales palabras, ¿sí? Y luego había pedido perdón. ¿Por qué? Porque todo el movimiento LGBTQ+ se fue contra él. Pero después volvió a repetirlo, ¿sí? Entonces, él pide flexibilidad, pero también dentro de los seminarios, él dice que ya basta de eso, en fin. eh, Como dijo hace rato la hermana Iris,
tesis, Antítesis antítesis y y síntesis. síntesis. Estamos en los dos extremos y obviamente esa gente que está en los dos extremos, está a favor y en contra, siempre va a salir con los resultados que ellos desean que desean obtener. Hermano, A raíz de esas palabras que dijo el Papa Francisco, o sea, él acepta a los homosexuales porque él ha dado, ha dicho verbalmente que a los hay que aceptarlo porque también son hijos de Dios. En más, yo creo que ya él dijo que se podían bendecir estas uniones, que el ala conservadora de la Iglesia Católica se lo criticó y se lo está criticando porque no están de acuerdo con esto. O sea, él acepta que en el mundo hayan los homosexuales, pero no los quiere en el seminario, en los seminarios y conventos. y conventos, exactamente, no los quiere en los seminarios católicos. Pero a raíz de esto ya, de esto que él dijo, de que hay mucho mariconismo o mariconerismo en los seminarios, mucha gente, los líderes LGBT se pronunciaron y entonces dijeron que como el Papa venía a decir eso, que por qué un homosexual no puede ser sacerdote. Eso se lo escuché creo que a un presentador de televisión. Entonces que vaya a buscarse los sacerdotes al infierno, porque ¿dónde los va a conseguir? ¿Por qué no? Si un homosexual tiene todo el derecho de ser sacerdote, claro, como se han rebajado todas las normas, ya ellos pueden ser lo que quieran. Hay el mensaje de ellos, como dije hace rato, una palabra que es muy usada por ellos, es la inclusión. Es más, hay veces que me ha tocado mirar videos de YouTube, son cortitos, una persona entra a un bar y el que está atendiendo le pregunta así con el lenguaje inclusivo, ¿qué van a querer servirse ustedes? Y entonces cambia la palabra, ¿no? Para hacer la orden para ellos en vez de ellos. Entonces un comensal le pregunta, ¿ustedes manejan el mensaje inclusivo? Sí, sí, acá somos inclusivos. En este restaurante acá aceptamos todo. Ah, son inclusivos. Entonces, si ustedes son inclusivos, ¿tienen la carta en lenguaje de braille si viniera un ciego? No. ¿Ustedes tienen rampa para que entre una silla de ruedas si viene una persona discapacitada en movilidad? No. Les saco varios ejemplos. Entonces, ¿de qué inclusión me están hablando? ¿Sí? A veces nosotros creemos que somos inclusivos porque nos han dicho que debemos ser inclusivos, pero eso es un lenguaje humano, un lenguaje babilónico, ¿sí? Donde se trata de confundir a las personas. Sí, los únicos que pueden ser inclusivos son la comunidad LGBT, los discapacitados no pueden ser, no están Exacto. incluidos. Ahora, la inclusión es un sinónimo de ecumenismo. O sea, hablar de inclusión y hablar de ecumenismo es igual, ¿sí? Hablan de tolerancia, hablan de amor, pero un amor rebajado, deformado en lujuria, incesto, pedofilia, zoofilia, bestialismo y todas las letras de la bandera colorida o del arco iris LGBTIQ y demás. Pues son más de 120 variables, ¿sí? Diferentes de enfoque de género que no son hombre y mujer. Si son todo lo que ellos quieran ser, menos hombre y mujer. Y hay de que tú los contradigas, porque tú tienes un discurso de odio contra ellos. Hasta ese extremo está llegando el discurso de esta gente, ¿no? Y es una pena, porque ese discurso que esté en Babilonia es normal, pero que haya entrado al campamento de Dios ya es preocupante. Y lo hizo, ya está, ya entró. Nuestro mensaje, el de ellos, es el de la inclusión. Nuestro mensaje, como adventista del séptimo día para el tiempo del fin, es el mensaje de los tres ángeles. Amén. Amén. No tenemos otro mensaje. Y si tú crees que tienes otro mensaje, te vuelvo a invitar a que estudies la historia del movimiento adventista para que entiendas que el mensaje que tenemos hoy
es que hay tres ángeles representados por esta iglesia, ¿sí? Para que dé al mundo el último llamado de misericordia antes que caigan los juicios de Dios. Amén. Amén. Y quisiera leerlos porque son mensajes actuales y hoy más que nunca. Está en Apocalipsis 14, del 6 al 12, y dice así: vi volar el primer ángel por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese primer ángel le está diciendo al mundo: vuelvan su vista al cielo y miren al Creador, porque ese Creador ha comenzado un juicio. Ese Creador que ha creado el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay, Él ahora se va a acercar a la tierra con juicio. Teman su nombre, porque ha llegado la hora. El segundo ángel nos dice, otro ángel le siguió diciendo, verso 8, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, o el vino de su fornicación que ha hecho beber a las naciones con furor. No hay ninguna etapa intermedia entre Babilonia y el pueblo de Dios. Babilonia es rebelde con furor y quiere perder a todos aquel que beba el vino de sus doctrinas, de sus enseñanzas. Si tú tienes un lenguaje inclusivo que cambia la X por la E por la O y tantas otras modificaciones, tú estás bebiendo ese vino. Si tú estás de acuerdo con homosexuales al pastorado, con mujeres ancianas al pastorado, tú estás bebiendo ese vino de Babilonia. Si tú crees que el Señor tiene amor por sus hijos, tú estás bebiendo el vino de Babilonia, porque Dios tiene a sus hijos, porque Él es nuestro Padre. Pero Satanás también tiene a sus hijos, porque Él es el Padre. Y habla la Biblia en dos versículos, uno de Jesús mismo, de la paternidad de Satanás, y él menciona a Jesús. Vamos a leer capítulo 8 de Juan. Ahí hay una paternidad de la cual no es de Dios, y le dice esto a los judíos, a su pueblo. ¿Sí? Juan 8. Sí. Vamos a leer del principio en el contexto, unos versículos antes. Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, asesino, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa es la paternidad de la cual Jesús acusa. Tú eres, no, pero el Papa nos dice, es que son hijos de Dios. No, momentito, son hijos del diablo. Y no son gays, lesbianas. Voy a aclarar que este video no lo voy a subir por YouTube porque me bajan el pulgar. Pero no son transexuales, no son bisexuales, son sodomitas, abominables ante Dios. En la antigüedad estas personas, Dios ordenaba
ordenaba sacarlos del campamento y apedrearlos, porque era la corrupción caminando, era la abominación dentro del campamento de Jehová. Dios ordenaba, si alguien que se vistiera, no solamente hablaba de que practicara, porque el practicado ya estaba condenado, el que se vistiera, o hoy siglo XXI entendemos el que era afeminado, era ya condenado digno de muerte. No usará el hombre ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre. Dios te hizo hombre, vive tu masculinidad. Y Dios te hizo mujer, vive tu femineidad. Es el plan de Dios. Ahora que Babilonia te diga, bebe esta copa y ahora vas a ver que el mundo es mucho más que un hombre o una mujer. Yo todavía no he podido, en ninguno de los reportajes que le han hecho a esta gente, que he visto cientos, tanto hablan de la diversidad de género, que ellos no pueden definir lo que es una mujer. No hay uno que pueda definir lo que es. Tú le preguntas, ¿qué es una mujer? No te puedo definir. Entonces, ¿qué es lo que estás creyendo? Defíneme lo que es un hombre. No puedo definirlo. Fíjate tú, ¿no? Definen todo, pero no pueden definir lo que es su papá o su mamá. Eso está avanzando en nuestras iglesias. Estas letras, L, G, B, T, I, leys, lesbianas, gays, homosexuales, bisexuales, transexuales, intersexuales, y la palabra Q es care en inglés, diversos, y para mí, en mi humilde opinión, son los peores. Ellos son los que están detrás de los niños para educarlos en la pedofilia. No se, no se relacionan con adultos, solamente buscan a niños y a bebés. Que Jehová los reprenda. Que el Señor los reprenda. Amén. Y otras diversidades, otros que se sienten perro, árboles, gato, etc. Dios llama las cosas por su nombre, mi hermano. Dios te ordena que llames las cosas por su nombre. Elías, que tenía ese espíritu de Dios, llamó las cosas por su nombre y le dijo al pueblo, señores, si Jehová es Dios, vayan tras él. Y si Baal es Dios, vayan tras él. Basta de estar en el medio. Y el pueblo guardaba silencio, no sabía qué hacer. Y ese espíritu de Elías tiene que volver de nuevo a la tierra al final del tiempo porque está prometido por Dios. Últimos dos versículos del Antiguo Testamento en Malaquía. Nosotros tenemos que llamar las cosas por su nombre, porque en el cielo se anota quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios, los obedientes, y los que han tenido una experiencia con Dios como la tuvo Jesús en la tierra. Absoluta dependencia. Y después tenemos la tercera característica, que es los que tienen el testimonio de Jesús o el espíritu de la profecía, que se atienen solamente a la Biblia y a un categórico, así dice Jehová. Amén. Amén. Así me caiga el cielo arriba mío o el techo y me aplaste. Con las cosas del Señor, mi querido hermano, no se puede jugar. En este tiempo del fin, tú tienes que hacer una elección, mi querido hermano, mi querida hermana. Una elección muy seria. Una elección que va a tener resultados eternos. Tú te crees adventista, tú deberías ser valiente. Porque al final del tiempo no hay lugar para cobardes. Yes. Al menos en las filas del Señor. Hay cobardes afuera. Y fornicadores. Y borrachos. Y los que hacen mentiras. Y homicidas. Y hechiceros. Hechiceros. Todos están afuera. Pero en la ciudad celestial están los que fueron valientes. El Señor te llama a ti para ser valiente. Mi hermano, mi hermana. Fíjate de qué lado te estás poniendo hoy. Y toma decisiones para el Señor hoy. No hay un mejor lugar que tú puedas elegir
que ponerte a los pies del Maestro. No hay en el universo un mejor lugar que tú puedas ponerte, que es bajo las órdenes de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero de hecho y de verdad. Esta oleada continuará. Y vamos a ver estas posturas donde dirigentes adventistas y hermanos adventistas siguen bebiendo del vino de la fornicación de Babilonia en nuestras filas. Por eso al final del tiempo el Señor no llama a la iglesia, a su pueblo, sino a los que guardan los mandamientos de Dios. Porque de otras iglesias vendrán aquí a este movimiento levantado por Dios a reemplazar a los que se fueron y a los que cayeron también con el martirio. Y otros vendrán de otras iglesias a reemplazar porque serán obedientes a Dios, querrán tener la experiencia que tuvo Cristo de dependencia absoluta por fe y se atendrán solamente al testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Amén. Vivimos tiempos solemnes. Esto no es broma, esto no es vacilón, mi querido hermano, esto es serio. Si tú cedes un poco, Satanás solamente quiere eso, porque él seguirá cavando, cavando, y no te darás cuenta, y tu fe será minada en el momento que tú menos lo esperas. Mantente firme, mantente de parte de Dios, aunque el cielo se desplome. No te guíes por hombres, no me hagas caso a mí, yo soy hombre infalible, ni a ningún pastor, ni mucho menos pastora. No sigas. Aquí está todo el manual de instrucciones que Dios ha revelado para su pueblo del fin y los testimonios. La sierva del Señor fue levantada para clarificar, para explicar mejor la letra pequeña de esta verdad y nunca contradiciéndola, sino reafirmándola. Y este momento de prueba, donde está avanzando esa oleada coloreada con su banderita arcoíris, va a ser estrago dentro de la iglesia. Y hay hijos del diablo dentro de la iglesia, como los hay hijos de Dios e hijas de Dios temerosos de su nombre. Tú eliges y tú debes elegir de qué lado estarás. Hoy tenemos 3 lugares para estar: de parte de Dios, de parte del enemigo y de parte de los dos. El tibio. Pero cuando se levantan las primeras persecuciones o las primeras crisis antes de la persecución, cuando te quiten el dinero y cuando te quiten la posibilidad de que no puedas vivir donde estás porque no puedes pagarlo y no puedas comer porque no tienes dinero para comprar, ir al supermercado y comprar tus alimentos, entonces te vas a dar cuenta que tú tienes que elegir: o cedes y sigues viviendo donde vives, comiendo lo que comes, o no cedes y se lo dejas a Dios completamente. De ti depende. Prepárate, mi hermano. Esto viene muy rápido. Esto viene pronto. El Señor te bendiga. Amén. Y te guarde. Amén. Amén. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, tú conoces los corazones de cada uno de nosotros. Ten misericordia de tu iglesia, Padre. Amén. Ten misericordia de mí y de cada uno de nosotros. Somos humanos, Señor, pero queremos aferrarnos constante y permanentemente a tu palabra. Amén. Pero es una obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer eficaz en nosotros. No podemos con nuestra fuerza. Ayúdanos y bendice a cada hombre y mujer que teme tu nombre. Amén. Y que quiera servir. Imploramos, Señor, para que mandes obreros a tu mies. Amén. Porque la mies es muchísima y los obreros muy pocos. Manda, Padre, obreros a tu mies. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús sin merecerlo. Amén. 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 Hermano, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Que el Señor les bendiga grandemente y que
podamos estar firmes junto a Dios. Hay tiempos que no conocemos. Si ustedes me permiten, voy a contar una experiencia que hemos tenido anoche con los hermanos acá, mi esposa y mi hermano, cuando recibimos el sábado. Nosotros no sabemos cuándo vendrán estas cosas. No sabemos. No podemos saber. Y no damos fecha. Pero si miramos las señales, como el Señor nos manda, miren las señales y vean los cambios que se están produciendo. Hay tres actores fundamentales dentro de la escatología bíblica: Estados Unidos, Roma y el pueblo de Dios. No está Israel, allá en Palestina, no está China, no está Rusia, ni ninguno que se le parezca. Son tres actores al final del tiempo que van a definir todo. La ley dominical va a ser un punto de inflexión, pero para que se produzca esa ley dominical, Estados Unidos, según la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, tiene que tener una preeminencia política, una preeminencia, una autoridad global que hoy por hoy, mis queridos hermanos, la está perdiendo. Si nosotros miramos la historia, la evolución de los últimos 50 años, o especialmente de los últimos 30 años, cuando cayó el muro de Berlín, y todo el mundo decía, uy, ahora sí Estados Unidos quedó como superpotencia y la ley dominical viene en cualquier momento. Ya nada puede impedirlo. En el año 89 cayó el muro de Berlín, en el año 91 fue la perestroika. 30 y pico de años. Y no pasó nada. Pero este tiempo y esta década es diferente. Porque en ese tiempo, aquellos que recuerdan y que han vivido en el adventismo en esos años, que todo se pensaba que era conspiranoico. Ah, el hermano está leyendo mucha fantasía y libros secretos y reuniones secretas, que son tan secretas que solamente el hermano pudo acceder a esa reunión y esa información. A mí me lo decían. Pero hoy es diferente. Desde que comenzó esta pandemia, los gobiernos mundiales comenzaron a sacarse la máscara y ellos hablaron de un orden mundial en esta década, al final de esta década. Ya vamos por el año 2024, mediado de 2024. Pero la guerra de Ucrania ha acelerado un proceso en Estados Unidos, donde Estados Unidos está perdiendo la hegemonía global. Eso es un hecho. Y la hegemonía global política viene acompañada de una hegemonía económica, que también la está perdiendo. Hay ciertas personas que en Estados Unidos, analistas muy serios, mencionan que para el final de la década, Estados Unidos ya habría perdido el liderazgo completo, reemplazado por China. Eso tiene que ver mucho, porque después de Estados Unidos no hay más, no hay más poder, no hay otra nación que se levante. Se levantó primero la bestia en Apocalipsis 13 del mar y otra de la tierra, y ninguna otra más. Estados Unidos está viviendo sus últimos años de hegemonía política mundial. Ya muchos países no quieren saber nada con el dólar, con Estados Unidos, ni con su dirigencia global. Pero Estados Unidos tiene que dar una ley que todo el mundo la obedezca. Yo no sé cuándo será, hermano, no lo sé. Pero sí puedo saber, si tú no crees en Apocalipsis 13, 14, 15, 16 y 17 donde habla las plagas, mira las noticias. Estados Unidos, que es un elemento clave para la formación de la imagen de la bestia, está teniendo sus días contados como líder mundial. O sea que en poco tiempo veremos cosas muy, muy importantes. Después de Estados Unidos no hay otro país que le venga a reemplazar, a hacer el trabajo que Estados Unidos no pudo hacer. No, es Estados Unidos, esa bestia que cumplirá la profecía. Ni Rusia ni China. No está Rusia, no está China, Sí. ni ningún otro país tampoco. Es Estados Unidos.
Roma hace tiempo que ya está preparada. Esta semana, la primera vez en la historia, el Papa Francisco, el jesuita, fue invitado a esa reunión geoestratégica y política del G7 en Italia. Primera vez va a presenciar. Entonces, hermano, se están cocinando situaciones a nuestras espaldas, a la espalda de la gente, que nos va a sorprender demasiado cuando tengamos esto consumado. Muchos van a ser muy sorprendidos. Comienza a hacer planes, hermano, mi hermana. Prepárate, porque cuando venga la crisis no tendrás tiempo para prepararte. Querrás tener tiempo, pero no podrás. La hermana Joy es muy explícita y nos quedan apenas 6 años. No digo que Cristo venga en el 2030, mucho menos en el 2031, pero los acontecimientos se están cerrando, el corral se está cerrando, y los que queden adentro quedarán adentro, y los que hayan salido habrán salido. No solamente tiene que pensar en salir de las ciudades, tiene que salir del sistema de Babilonia. Tiene que ser reeducado, busca ser reeducado por Dios. Busca que el Señor te instruya nuevamente, te informe, te eduque de la forma en que Él quiere hacerlo para que seas apto para esa gloriosa lluvia tardía que vendrá en no mucho tiempo. Pero debemos tener nuestro aposento alto primero, ser obedientes, actuar por fe y esperar en Dios. No nos queda mucho tiempo, mi querido hermano. Esta oleada de la banderita multicolor va a avanzar dentro de la iglesia hasta niveles escandalosos. Espéralo porque vendrá. Satanás no anda con media. Cuando él avanza, avanza. Pero Dios también tiene una iglesia, un movimiento que él también hará avanzar y que él consagrará y que él ungirá con el Espíritu Santo para decir el mensaje de los 3 ángeles. El primero, el segundo y el tercero. Ha venido auspicio, salgan de Babilonia y que no seas marcado porque recibirás las plagas. Esto es serio. Consagra tu vida. Consagra tu vida a Dios. Que el Señor te bendiga. Amén. 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 Un feliz sábado para todos. Feliz sábado para todos. Quería Igualmente. terminar la oración. Igualmente, hermano, feliz sábado. Feliz sábado. Gracias, bendiciones, hermano Ángel, hermana Mercedes, Julian, hermano Iris, Arturo, Pilar, la Hermana hermanita Pino y la hermanita Karina. K. Vamos a suponer que Karina. Que el Señor les bendiga y a todos aquellos que nos han acompañado y los que verán después este video. Acuérdense, si dan un like, nos ayuda para que se pueda compartir más el video. Gracias por estar con nosotros y hasta el sábado, si Dios quiere. Bendiciones. Feliz Abrazo fuerte, fuerte. y Amén. feliz semana. Feliz semana. Feliz semana. Dios la bendiga. Dios la bendiga.